Queridos amigos y hermanos, tengan todos ustedes la paz y la bendición del Señor en sus vidas, sus familias, sus hogares. Es para mí realmente una bendición poder comunicarme con ustedes a través de este medio, a través de las redes sociales y poder llegar con el mensaje oportuno y preciso de la palabra de Dios. Y sobre todo, palabra inspirada de Dios. En esta oportunidad, mis saludos allá nada menos que en el distrito de Jesús María, ¿no es cierto?, el distrito de Lima, en Perú, con el amor y el afecto que les tengo a una congregación a la cual la tengo en mi corazón, porque siempre que tuve razón de la Iglesia de Jesús María, lo tomé como un primordial motivo de oración. Y cuánto más en este tiempo que están cumpliendo 32 años de vida institucional. Así es que vaya para la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Jesús María, nada menos que los afectos de mi familia, mis hijas, de quien habla, y por supuesto nuestro compromiso de seguir juntos en este mandato del Señor, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Desde aquí mi gratitud al Señor y por supuesto a vuestro pastor, el pastor Tito Aquino, su esposa Esther, también evidentemente a sus hijos, a Pelle, a Tito Jr., a Eunice, a Gemina, que el Señor les conceda realmente ver prosperados sus caminos, que el Señor les guíe y les apaciente, y por supuesto también a todo el liderazgo de la iglesia, al equipo ministerial y a todos los hermanos que sirven y a los que están recién, ¿no es cierto?, caminando en la senda del Señor. Un abrazo muy fraterno, muy fraterno. Y quiero compartir la palabra de Dios, tanto para ustedes en primer lugar, pero este mensaje se va a extender evidentemente luego también en las redes, a todas las personas que estén nada menos que sintonizándonos aquí en esta nada menos que red que tenemos, y que nos concede el Señor para poder siempre nada menos que predicar la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no es cierto? Eso significa que siempre la palabra es dinámica, está actuando en la vida de las personas. Usted y yo debemos compartir siempre la palabra de Dios. Le he titulado al mensaje en esta oportunidad, nada menos que Dios con nosotros. ¿Sabe? Normalmente siempre esperamos la Navidad para decir, ¿no es cierto?, Emmanuel, Dios con nosotros, uno de los nombres del Antiguo Testamento que le asigna al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios con nosotros no es meramente una expresión, una declaración, no solamente una revelación, que evidentemente es lo más importante. Dios se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras, y ahora en el Nuevo Testamento dice la palabra que se ha revelado a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Habiéndonos hablado antes por los profetas, ahora nos habla a través de Jesucristo. Así es que el mensaje no sería completo si no hablamos del Señor Jesús. Pero quiero ir al Antiguo Testamento, uno de los salmos preciosos, ya que estamos hablando de que Dios con nosotros, eso significa realmente una oportunidad de una vida diferente, distinta, sobrenatural, sobre todo sobrenatural. Estoy en el Salmo 37 y dice la palabra del Señor así. Salmo 37 dice la palabra en el versículo 3, dice: confía en Dios y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Una de las cosas maravillosas que tiene la vida cristiana es que cada mandato del Señor tiene su recompensa. Evidentemente eso nos enseña a nosotros como padres de familia, los que somos padres también, a saber recompensar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Y así a saber recompensar a los hermanos que de alguna forma nos han brindado un servicio, ¿no es cierto?, un trabajo, nos han brindado algún favor. Siempre tenemos que estar conscientes de que lo que esa persona ha hecho por nosotros, llegará la oportunidad y el momento en que nosotros podamos también hacerlo por ellos. Pero en cuanto a la recompensa del Señor, el Señor lo hace porque somos sus hijos, si estamos en Cristo Jesús, porque nos ama, y la palabra tiene un propósito muy primordial. En este caso dice la Escritura, confía en el Señor y haz el bien. Querido amigo y hermano, vivimos en tiempos tan difíciles. La pandemia, nada menos que hace que este mundo sea difícil. Amanecer cada día ya es difícil, ¿no es cierto? Las noticias no son nada buenas.
nada optimistas. Por el contrario, nos hablan de muerte, ¿no es cierto? Nos hablan de muerte. Alguien dijo que amanecer es un golpe de suerte. Evidentemente ese pensamiento no está pues en concordancia con la palabra de Dios, pero dentro del pensamiento humano está dentro de lo correcto porque la gente piensa así. La gente piensa que su existencia es un golpe de suerte, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha creado, Él nos ha dado la vida a usted y a mí. Además de eso, el Señor quiere que confiemos en Él. Dios quiere que confiemos en Dios, que pongamos nuestra vida en el altar de Dios cada mañana al amanecer en gratitud a Dios, agradecerle en el transcurso del día, porque la confianza viene cuando agradecemos. Y cuando agradecemos, nuestra fe se incrementa. Cuando somos agradecidos, nuestro gozo se incrementa. Cuando somos agradecidos, nuestra confianza se interesa. Nada menos que se incrementa, pero el Señor está diciendo aquí, confía en Dios. Yo no sé si estos días quizás estás escuchando noticias que no te están ayudando para confiar en Dios. Probablemente hay situaciones y circunstancias que no te están siendo favorables para confiar en Dios. Pero, ¿quién ha dicho que para confiar en Dios nos tiene que ir bien? Al contrario, son en los momentos difíciles que el Señor le decía a su pueblo que debía confiar en Él. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo usted y yo, es cuanto más tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y es interesante porque dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Algunos han pensado que simplemente por el hecho de ser cristianos nos va a ir bien en la vida siempre. No. La vida cristiana es una vida dinámica, pero una dinámica de comunión con el Señor. Y entonces el Señor nos dice que nos deleitemos en Él. El mundo nos va a ofrecer deleites pasajeros, superfluos y deleites que no llenan ni satisfacen y ni siquiera quizás colman todo el día de una alegría que por lo menos pudiera ser gratificante. Sin embargo, cuando uno hace del Señor su delicia, porque la palabra dice deleítate, cuando uno hace del Señor su delicia, significa que tiene su contentamiento en Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿en quién está su contentamiento? Quizás el contentamiento suyo está puesto en alguno de sus hijos o en sus hijos mismos. Quizás su contentamiento está puesto en la casa que usted logró obtener con tanto sacrificio y esfuerzo. Quizás su contentamiento está en el trabajo que aún no ha perdido, aun cuando otros muchos van perdiendo sus trabajos por este tiempo de la pandemia. Pero la palabra dice, deleítate en Dios. Es decir, ten tu contentamiento en el Señor. Y yo le animo en el Señor Jesucristo para que usted tenga su contentamiento en Él. Porque cuando ponemos nuestro contentamiento en el Señor, cualquier cosa que pueda ocurrir, nada va a amenazar mi estabilidad espiritual, emocional, ¿no es cierto?, anímica y por supuesto mi seguridad en Dios. Nada va a poder atentar contra eso porque mi deleite está en Dios. Y es por eso que el Señor dice, y Él te concederá las peticiones, porque cuando uno está en paz, cuando el Señor es el deleite de la vida de uno sabe orar como conviene. Y cuando uno ora como conviene, significa orar en la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y orar en la voluntad de Dios siempre va a traer la respuesta del Señor afirmativa, positiva, ¿no es cierto? En el sentido que lo que Dios nos provee no solamente será de bendición personal, sino que esa bendición va también a alcanzar a otros que nos rodean. Es maravillosa la palabra de Dios y Dios con nosotros es una realidad cada día que amanecemos, cada día que transcurre y cada día que termina también. Y como congregación en la iglesia de Jesús María, pero también como congregación del Señor, a usted hermano que está mirándonos en alguna nación, algún país en especial, en donde quiera que se encuentre, usted tiene que poner nada menos que su contentamiento en el Señor. No en los hombres, sino en el Señor. Ni siquiera su contentamiento en el pastor o en el sacerdote. Nuestro contentamiento tiene que ser el Señor. Porque los hombres pasamos, ¿no es cierto? Los hombres pasan. Sin embargo, el Señor se queda y permanece con nosotros. Por eso es que nuestro contentamiento, nuestro deleite, tiene que ser el Señor. Por otro lado, dice el versículo 5, maravilloso del Salmo 37, dice,
Encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Y esta es nada menos que la manera en que podemos nosotros visualizar que tenemos nada menos que dos cosas por hacer y una tercera hará el Señor. Interesante, ¿verdad? Dos cosas por hacer y una tercera que hará el Señor. Porque estamos acostumbrados probablemente a que otros hagan el trabajo por nosotros. Probablemente estamos acostumbrados a eso. Y lo contrario a eso sería, estamos acostumbrados a nosotros labrar nuestra propia felicidad, alcanzar nuestras metas y nuestras fuerzas y después decir, esto me costó a mí, esto lo hice yo, lo cual también sería absurdo si nosotros pretendemos deleitarnos en Dios. Entonces, dice aquí en la palabra, en el Salmo 37, dice, encomienda a Dios tu camino. Y eso es lo que nos compete cada día a nosotros desde que amanecemos. Encomendar nuestro camino al Señor, encomendar el camino de nuestros hijos al Señor, encomendar el camino de nuestra familia, encomendar el camino de la iglesia, ¿no es cierto? Usted que tiene al cuidado a otros hermanos en Cristo, usted que es consejero, que es maestro de la Biblia, ¿no es cierto? Usted que es consejera, querida hermana, y que ahora está usando las redes también para compartir la palabra. Y aquí yo le animo para que usted encomiende al Señor su camino. Sí, porque usted no sabe si las fuerzas en ese día le alcanzarán para intentar lograr lo que usted ha establecido para ese día, lo que usted ha agendado para ese día o para la semana. Sin embargo, recuerde que las fuerzas vienen del Señor. Me gusta mucho cuando la palabra de Dios dice, el libro de Deuteronomio dice, y conforme a tus días serán tus fuerzas. Por eso es que tenemos que encomendarnos siempre, comenzando el día, al Señor. Nuestra tarea es, 1, encomendarnos al Señor. 2, dice, confía en Él. Y ya estamos hablando de la confianza. Y la confianza es descansar en el Señor. La confianza no es esforzarnos para que Dios haga algo. La confianza es hacer nuestro trabajo simplemente, que Dios hará el suyo. Y el trabajo del Señor es bendecirnos. Usted no puede bendecirse a sí mismo. El trabajo de Dios es bendecir a sus hijos, bendecir a su pueblo, y ese es el trabajo de Dios. Por eso es que dice lo tercero, y Él hará. 2 cosas para nosotros y una hará Dios. 2 cosas para nosotros. En nuestro caso, encomendar nuestro camino al Señor, confiar en Él, y lo tercero lo hará el Señor, dice, y Él hará. En otra versión dice, y Él obrará. Es interesante que la palabra de Dios nos habla de que Dios, como el Señor Todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra, Dios del universo, el Señor se interesa en usted y se interesa en mí. Quizás en este momento, querido hermano o hermana que me escucha, quien quiera que usted sea, donde quiera que esté, pero primordialmente me estoy dirigiendo a los hermanos de la Iglesia Alianza de Jesús María en Lima, Perú. ¿En quién usted ha puesto su confianza? Finalmente, ¿en quién confía usted? ¿En sus recursos? Quizás sus recursos que se van agotando, sus recursos materiales. ¿En quién confía usted? ¿En su fortaleza física? ¿Pero acaso esa fortaleza física está mermando, está menguando? ¿En quién confía usted? ¿En la gente que le rodea? ¿La gente que le rodea estará siempre con usted? ¿O acaso no será el Señor el que siempre estará con usted y conmigo? El Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En el Señor podemos confiar. Sí, maravilloso que Dios esté con nosotros. Y Dios está con nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. Para eso vino Cristo al mundo. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás usted puede decir, bueno, todo lo que está hablando, estoy escuchando, me habla de Dios, pero ¿cómo puedo alcanzar a ese Dios? Pues bien, el camino para llegar a Dios se llama Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para eso, para crear el puente entre el hombre y Dios, el Padre Celestial. Y Jesucristo, como Dios, vino a este mundo, nació de la Virgen María, creció entre nosotros, conoció la necesidad de una manera muy particular, la necesidad nuestra, suya y mía, y fue a la cruz porque era parte del plan de salvación, ir a la cruz para cargar por todos nuestros pecados. Así es que usted que me escucha, amable oyente, quiero decirle lo siguiente, el Señor Jesucristo le ama,
Dios vino por usted. Quizás en este momento de pandemia usted esté pensando, nadie se acuerda de mí, ni siquiera una llamada por teléfono, ni siquiera una nota por WhatsApp, por el Messenger, ni siquiera un saludo de alguien. Pero el Señor sí le tiene a usted presente. Dios está pensando en usted. El Señor conoce su soledad. El Señor sabe lo que usted está viviendo en este momento. Y no se trata de una soledad necesariamente con ausencia física de otras personas. Usted puede vivir en una casa grande, un departamento lleno de gente, su familia, ¿quién más que podría estar allí? Pero la diferencia la hace la persona del Señor Jesús. Si Jesucristo no mora en su vida, no mora en su corazón, usted está viviendo una terrible soledad. ¿Sabe cuál es la terrible soledad? La soledad de Dios. Podemos llenar nuestra vida de muchas cosas, pero si Dios no está en el centro de nuestra vida, no está viviendo, no está morando en nuestro corazón, estamos igualmente tristemente solos. Y aquí la palabra de Dios nos abre las ventanas, nada menos que del cielo, para que podamos entender que Dios con nosotros puede ser una realidad en su vida, ahora mismo. Usted puede invitar a Cristo a morar en su corazón, pero déjeme decirle algo. La palabra del Señor también nos dice algo muy importante y que debemos considerar, porque Dios quiere que usted y yo le expresemos nuestra necesidad. El salmista va a decir en el Salmo capítulo 5, dice, escucha, oh Dios, mis palabras. Estoy en el versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 3. Dice, escucha, oh Dios, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hemos hablado de encomendar nuestro camino, hemos hablado de la confianza en el Señor que debemos tener y hemos hablado del obrar de Dios en la vida de todos y cada uno de los que le buscan, de los que le buscan de veras, dice la palabra de Dios. Y entonces, de lo que se trata ahora es nada menos que considerar el hecho de que podemos estar por esta vida transitando. Y si estamos caminando de la mano de Dios, no nos falta absolutamente nada, porque Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y alguien podría decir, pero, o sea que si yo le abro mi corazón a Jesucristo, ¿ya no voy a tener necesidades? No. Lo que estamos diciendo es que cuando usted recibe a Cristo en su vida, Dios le abre los ojos y usted verá la mano de Dios operando en usted. Porque todo este tiempo el Señor le ha estado proveyendo a usted los alimentos, proveyendo a usted de abrigo. Dios le ha estado proveyendo a usted de un techo, solo que usted no lo sabía. Y cuando usted disparaba al aire con alguna exclamación como Dios mío, acuérdate de mí o ayúdame, pues quiero que sepa que el Señor sí le ha escuchado, pero usted no ha podido escuchar a Dios. Ese es el problema cuando vivimos sin Cristo en nuestra vida. Nosotros queremos que Dios nos escuche y de hecho que Dios nos escucha, pero usted no escucha a Dios, no le escuchamos, no podemos, porque no tenemos los oídos espirituales para escuchar la voz y el clamor del Señor. Necesitamos vivir nada menos que encomendando cada día nuestra vida al Señor. Yo le digo a los hermanos de la iglesia de Jesús María, yo les digo, queridos hermanos, acérquense al Señor. Usted, querido hermano, hermana, no sé cuánto tiempo tiene en el Señor. Recuerdo cuando estuve hace un tiempito en vuestra iglesia, tuve la bendición de predicar en los cultos un domingo, gracias a la invitación del pastor Tito. Y para mí fue una maravillosa experiencia y fui muy bendecido de compartir la palabra con todos ustedes. Como lo hago en este momento también, y el Señor me bendice a mí. Esta mañana amanecí con muchas cosas, pensando en muchas cosas que hay que hacer. Y de alguna manera un poquito medio atolondrado, ¿no es cierto? Tengo que hacer esto, me debe alcanzar el tiempo para lo otro. Y sin embargo, esta mañana también me arrodillé y oré al Señor y le encomendé este tiempo que iba a estar con ustedes a través de este medio. La palabra del Señor puso paz y tranquilidad y me dijo tranquilo, ¿no es cierto? Porque si tú has encomendado tu camino a mí, ¿no es cierto? Tienes que saber esperar en mí, porque yo voy a hacer las cosas en su debido momento y en su debido tiempo. Sí, mi hermano querido, tenemos que compartir el mensaje del Evangelio
a otras personas. Que este aniversario, este 32 aniversario, sirva para que puedan nada menos como congregación ser luz en el distrito de Jesús María, ser luz en Lima, la ciudad capital, ser luz en el país, en el Perú tan lindo, y luz en el mundo, porque el Señor no limita su poder. Y si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, usted tiene el sello del Espíritu, el Espíritu da testimonio sobre su vida, usted tiene el poder y la capacidad para compartir el mensaje del Evangelio a otras muchas personas. Yo creo que algo muy práctico sería los que tienen acceso a un celular, tienen un WhatsApp, pueden nada menos que cada día escribir versículos, enviar los versículos, un pensamiento cristiano acompañado de un versículo, pero siempre la palabra de Dios. Usted puede animar a otros, usted puede orar por otros. Haga su lista en su WhatsApp de gente por las que va a orar. Es más, de los contactos que tenga, de la gente que no conoce al Señor y la que conoce al Señor, dígale, a partir de esta semana, voy a escribirte, ¿no es cierto? Quizás 2 o 3 veces por semana, te voy a enviar versículos de la Biblia, vas a estar en mi lista de oración. Usted no sabe todo lo que despierta en alguien cuando usted le dice, vas a estar en mi lista de oración. Y se lo digo por experiencia. Tengo una larga lista de personas, hermanos, por las cuales estoy orando, la mayoría creyentes y unos pocos no cristianos. Y a todos les comparto por igual la palabra de Dios 2 o 3 veces por semana, pero eso sí, todos los días orando por todos ellos. Es un listón grande, una lista muy extensa. Si nosotros hacemos eso, estaremos haciendo la obra de Dios también. Recuerde, usted y yo tenemos que hacer nuestro trabajo y deje que Dios haga el suyo. Dios va a bendecirle, le va a prosperar en su camino y usted será guardado para que el Señor le prospere. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La vida cristiana tiene un inicio y empieza con Jesucristo. Si usted no ha empezado la vida cristiana con Jesucristo, usted es un simpatizante de la vida cristiana, pero usted tiene que ser un verdadero hijo de Dios. Y un verdadero hijo de Dios se logra cuando uno delante del Señor reconoce sus pecados, reconoce que Cristo fue a la cruz por usted y por mí, evidentemente también, y cuando aceptamos el regalo de Dios, que es la salvación de nuestra vida. Alguien podría decir, pero pastor, yo tengo 1000 problemas, 1000 asuntos, no sé cómo resolverlos, no sé por dónde empezar. Pues le digo esto, el Señor le ofrece por dónde empezar. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ahí comenzamos, diciéndole, Señor, te necesito. Señor, ten piedad de mí. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Estos son mis pecados. Y dígale usted a Dios, confiésele, detállele a Dios, porque es un tiempo íntimo con Dios. Cerrada la puerta de su dormitorio, en un lugar en el campo caminando, en el parque, frente al mar, donde usted se encuentre. Dígale, Señor, estoy arrepentido de mis pecados, pero sé que Jesucristo pagó por todos ellos y yo quiero, Señor, recibir a Cristo en mi corazón. ¿Quiere hacer la oración conmigo? Muy bien. Ahí donde usted está, entonces, no importa la hora que sea, este es el momento suyo, porque Dios está aquí con usted y conmigo y Dios va a obrar grandemente. Repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, soy un pecador, pero yo te pido perdón por mis pecados. Tú los conoces todos, Señor. Y abro la puerta de mi corazón y te recibo en este momento. Sí, Señor, te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Si usted hizo esta oración, estoy seguro que hoy usted está empezando una nueva vida con Dios. Usted se va a admirar de lo que Dios va a comenzar a hacer en su vida. No solamente hacer ahora, Dios siempre obró en su vida, pero ahora usted se va a dar cuenta que la mano de Dios está con usted y que siempre estuvo, por su misericordia, con usted. A todos mis hermanos, usted que es cristiano, un abrazo en el Señor, donde quiera que se encuentre, también en cualquier punto del mundo donde se encuentre. Déjeme decirle, no hay nada más maravilloso que saber que estamos caminando de la mano con el Señor. Para la iglesia, la congregación de Jesús María, un abrazo enorme en estos 32 años.
Para el pastor, su familia, un abrazo. Para el equipo ministerial, un abrazo grande también. Y para todos ustedes, que el Señor cumpla sus buenos propósitos. Gracias por darnos la oportunidad. Que el Señor le bendiga.